Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a trabajar con mucha profundidad el famoso e importantísimo artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social, el cual nos habla de cómo se adquiere, cómo se tienen que mantener y cómo se puede perder o reintegrar los beneficios en materia de cotización. Este tema de la liquidación, que es bastante extenso, concluyo el artículo 20 hablando de que los beneficios, bueno, pues vamos a tener la sustitución de las dos ES por dos 3, porque en el artículo 20 aparecen dos plazos de 3 meses que, bueno, pues vamos a ver un poco a continuación, pero los dos se citan en el apartado 4. Por tanto, antes de ver el apartado 4, vamos a ver el 1, el 2 y el 3 y vamos a hacer pues un análisis bastante pormenorizado de qué carga normativa tiene cada uno de ellos. El primero quizá es uno de los más importantes porque te dice quién puede ser objeto de recibir un beneficio de la seguridad social. Antes de decirte quién puede ser sujeto para poder recibir este beneficio, tienes que diferenciar que son dos conceptos distintos, la palabra deducción y la palabra compensación, ¿vale? Deducir, ¿vale? Es quitar, eliminar. Por tanto, está directamente relacionada con estos beneficios que básicamente son de dos naturalezas. Una reducción o una bonificación. Generalmente la reducción va a cargo de la propia tesorería. El ejemplo claro lo tenemos en la tarifa plana de los autónomos. Mientras que una bonificación generalmente va a cargo del Ministerio de Trabajo, porque es el que a lo mejor por promover políticas de empleabilidad, pues asume a su costa ciertos beneficios que van a deducirse de las cotizaciones, ¿vale? Entonces, si el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ofrece un programa de empleabilidad para que se contraten a personas de larga duración desempleadas, pues eso no sería una reducción, sino que eso sería una bonificación, ¿vale? Entonces, la reducción, por ejemplo, sería el caso de la tarifa plana que te he dicho de autónomo, en el caso de la bonificación, pues sería esto que te acabo de decir de una política de empleabilidad por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, eso sería un beneficio, ¿vale? Una deducción, ¿vale? Con respecto a la cotización, no tiene nada que ver con las compensaciones, ¿vale? Deducciones, compensaciones. Las compensaciones están directamente relacionadas con el pago delegado de la incapacidad temporal, bien por contingencia común, bien por contingencia profesional, que realiza el empresario a partir de un día determinado, como sabes, y que no le corresponde a él asumir a su costa, pero sí que hace el pago, ¿vale? Pero después lo compensa con las cotizaciones a la seguridad social, ¿vale? Por tanto, las compensaciones te lo tienes que llevar a la colaboración obligatoria, ¿vale? Derivada de este pago delegado de la incapacidad temporal. La colaboración obligatoria se regula en el artículo 102.1.b, ¿vale? No la mezcles con la colaboración voluntaria, que está en el apartado A. Y las deducciones sí que nos las llevamos a este artículo 20, que son los beneficios, ¿vale? Así que separado ya deducción y compensación, ahora sí vamos a ver quién puede ser perceptor de estos beneficios. Para poder ser perceptor de estos beneficios, tienes que ser un sujeto responsable que te encuentres al corriente en el cumplimiento de tus obligaciones con la seguridad social. Te dice que tienes que hacerlo en dos sentidos. Por un lado, en materia de cuotas y conceptos de recaudación conjunta, y por otro, en materia de cualquier otro recurso objeto de gestión recaudatoria de la seguridad social. Por tanto, no solamente se van a mirar las cuotas, sino que se van a mirar cualquier otro recurso. Los recursos se regulan en el artículo 1 del Reglamento General de Recaudación. Y un recurso, por ejemplo, vamos a ver algunos, son, por ejemplo, las sanciones por infracciones en materia de seguridad social, son las aportaciones para el sostenimiento del servicio común por excelencia de la seguridad social en la propia tesorería, los capitales costes de pensiones, en definitiva, un montón de recursos que lo que vienen son a nutrir, a mover las arcas del sistema para poder hacer frente a los pagos. El más importante, las cuotas, pero no es el único, ¿vale? Aquí tienes todos los recursos que la mayoría de ellos se ven a lo largo del temario, ¿vale? Bien, pues te tienes que encontrar, como te digo, al corriente del pago, no solamente de las cuotas y conceptos de recaudación conjunta, sino también de los recursos. Pero ¿cuándo? Que es la clave, ¿vale? ¿Cuándo te tienes que encontrar al corriente? Pues en la fecha de la concesión del beneficio. Entonces, en el año 2024, tanto en el examen ordinario como en el examen extraordinario, salieron preguntas cuya clave era esta frase que tiene subrayada en pantalla, ¿vale? El examen ordinario hablaba de un caso en el que, bueno, pues a lo mejor tú hoy no te encuentras al corriente, ¿vale? Vamos a suponer que hoy es 5 de febrero.
y hoy no te encuentras al corriente. Pero tú crees que pagando una cuota o cualquier otro recurso del que seas deudor mañana o dentro de una semana, como ya no vas a ser deudor y ya sí te vas a encontrar al corriente, vas a tener derecho al beneficio. La respuesta es que no, ¿vale? Tú tienes que estar al corriente en la fecha de concesión del beneficio. Y si se trata de una contratación laboral de un trabajador por cuenta ajena, en el momento en el que se celebre el contrato es cuando tienes que estar al corriente, ¿vale? Da igual que tú debas 50.000 euros y lo pagues mañana, que si a la fecha de concesión del beneficio no estás al corriente, no te vas a poder beneficiar de esa reducción o de esa bonificación, ¿vale? Y si la bonificación o la reducción dura 12 meses, como por ejemplo dura la tarifa plana del autónomo, pues la vas a perder por todo el año. No solamente la vas a perder hasta que pagues la deuda, ¿vale? Pero eso es importante que sepas que la fecha clave en la que te tienes que encontrar al corriente es la fecha de concesión, con independencia de que tú pagues después, ¿vale? Y que pagues incluso, como te estoy diciendo, al día siguiente, ¿vale? Porque tú puedes pensar, bueno, pues pago antes de la liquidación primera de este trabajador, ¿vale? Si la liquidación es de febrero, pues sabes que las obligaciones hay que satisfacerlas dentro del mes siguiente, es decir, dentro del mes de marzo, pues pago antes de marzo, incluso como te estoy diciendo, pago al día siguiente o a los 3 días, pero incluso dentro del mismo mes de febrero, pues no sirve, ¿vale? Tienes que estar al corriente en la fecha de concesión. Y puede pasar lo contrario, es decir, que tú a la fecha de la concesión, cuando vas a celebrar el contrato, te encuentres al corriente, pero resulta, y esto es lo que pasó en el examen extraordinario, que a los 6 meses recibes una bonita reclamación de deuda, por ejemplo, por una declaración de responsabilidad empresarial, ¿vale? Que es otro de los recursos que aparece en el artículo 1 del Reglamento General de Recaudación. Pero te pongo otro ejemplo. Imagínate que en vez de una declaración empresarial, de responsabilidad empresarial, lo que recibes es simplemente un recargo de falta de medida de seguridad y salud del 30 al 50%, acuérdate, solamente en contingencias profesionales, acuérdate, ¿vale? Te preguntan, como hicieron, si se continuaba con derecho a los beneficios pese a tener esa reclamación de deuda. La respuesta, para sorpresa de algunos, era que sí, que pese a tener deuda, seguías teniendo derecho al beneficio. Y eso es porque en el momento en el que se concedió el beneficio, tú estabas al corriente, ¿vale? Y es simplemente que después, derivado de cualquier otro proceso, recibes esa reclamación de deuda. En este caso, en el caso del examen, era una declaración de responsabilidad empresarial, que es un recurso distinto a las cuotas, ¿vale? Con respecto a las cuotas, que ahora viene aquí. ¿Qué pasa si tú estás al corriente, ¿vale? Se te concede, ¿vale? Ese beneficio, pero después dejas de estar al corriente porque falta el ingreso de las cuotas. Bueno, pues eso se recoge en el apartado 3 y lo que te dice, que es bastante benévolo, la verdad, es que vas a perder el derecho al beneficio, faltaría más, ¿vale? Porque no estás pagando la cuota, pero solamente con respecto al periodo que no hayas ingresado en plazo. De manera que si, por ejemplo, sigo con el ejemplo de la tarifa plana del autónomo, un autónomo que empieza en enero, ¿vale? Por cuadrarnos con el año natural, y termina en diciembre, tiene derecho a una tarifa plana por sus cotizaciones de 90 euros al mes. Si resulta que en el mes de abril el autónomo no se ha dado cuenta o simplemente tiene dificultades económicas y tiene en la cuenta en la que va a hacer el cargo la tesorería un saldo inferior a esa tarifa plana de 90 euros y la tesorería, pues evidentemente no se puede cobrar su cuota, por ese mes, como no ha pagado en tiempo y forma, va a perder el beneficio y la tesorería le va a exigir que pague evidentemente la cotización completa, sin el beneficio de solamente pagar 90 euros por la tarifa plana que tenía reconocida. Eso solamente le va a pasar ese mes. Si al mes siguiente el autónomo vuelve a cumplir, pues para el mes siguiente va a poder de nuevo acogerse al beneficio, porque te deja bien claro el artículo que solamente los periodos no ingresados son los que se van a ver pues perjudicados sin poder aplicarle ese beneficio, ¿vale? Por supuesto, esto es siempre que sea culpa del propio sujeto responsable. Te dice que en el caso de que sea la administración la culpable, es decir, si la tesorería no ha hecho ese cobro, pues lógicamente no va a haber pérdida del beneficio, ¿vale? Siempre se escuda en que el problema sea externo, es decir, del sujeto responsable y no de la administración. Si es culpa de la administración, pues lógicamente el sujeto responsable no tiene culpa y sí que seguiría teniendo derecho al beneficio, ¿vale? Y cerramos el círculo con el apartado 4, ¿vale? El apartado 4 lo que te dice es que, oye, ¿qué pasa si teniendo derecho al beneficio no lo aplicas? ¿Vale?
Y esto solamente puede pasar cuando se utiliza el sistema de autoliquidación, ¿vale? Acuérdate que en materia de tesorería tenemos tres sistemas: el sistema de autoliquidación, el sistema de liquidación directa y el sistema de liquidación simplificada. El sistema de liquidación simplificada, bueno, pues el que se dirige a los trabajadores por cuenta propia, bien del RETA, bien del REMAR, al tema del convenio especial, al tema del seguro escolar y al sistema especial de empleados de hogar y sistema especial agrario por cuenta ajena en situación de inactividad, ¿vale? Bueno, pues ese lo despreciamos, lo discriminamos porque no nos interesa en este punto. Los otros dos sistemas de liquidación, autoliquidación y liquidación directa, son los más, los que posiblemente más puedan salir, ¿vale? Y tienes que saber que en el de autoliquidación, ¿vale? Es el propio sujeto responsable el que realiza el cálculo de la liquidación y se la envía a la tesorería. Por tanto, va a ser él también el que aplique la deducción de este beneficio. Como es el que hace el cálculo, pues el que hace el cálculo y el que también aplica las deducciones, ¿vale? Y también sería él el que aplicaría las compensaciones que te decía al principio del vídeo, ¿vale? Las compensaciones, llévatelas siempre a ese tema del pago delegado derivado de la incapacidad temporal, ¿vale? Compensas aquello que has dado a tu trabajador en régimen de pago delegado, pero que realmente compete salir del bolsillo de la administración, ¿vale? Puede ser la administración, la entidad gestora, o puede ser una mutua colaboradora en función a la acción protectora, ¿vale? Pero bueno, eso no es foco de este vídeo. Pues eso en el sistema de autoliquidación. Si tú eres el que calcula la liquidación, tú eres el que aplica la deducción. Y en el sistema de liquidación directa no calculas tú la liquidación, la calcula la tesorería, ¿vale? Tú lo que tienes que hacer es cumplir con las obligaciones del artículo 29, 29.2, ¿vale? Y esas obligaciones son solicitar el cálculo a la tesorería y enviarle los datos para que pueda llevar a cabo tal cálculo. De esta manera, en el sistema de autoliquidación, es decir, cuando tú eres el que calcula la liquidación, ¿vale? Si a ti se te olvida aplicar los beneficios en alguna liquidación, no vas a perder el derecho de forma directa, sino que el apartado 4 del artículo 20 te da la posibilidad de solicitar el reintegro de ese beneficio que te correspondía, ¿vale? Se lo solicitas a la administración y a contar en un plazo de 3 meses desde la presentación de la liquidación. Importante, presentación de la liquidación. Es decir, que si por ejemplo estamos con una liquidación del mes de febrero, la cual puedes presentar hasta el último día del mes de marzo, si tú la presentas en vez del último día de marzo, la presentas el día 22 de marzo, los 3 meses empiezan a contar a partir del 22 de marzo, ¿vale? Mucho cuidado porque ahí es donde van las trampas en los supuestos prácticos, ¿vale? Así que ten presente ese matiz. Y por supuesto, si después resulta que en la liquidación de marzo ya aplicas bien el beneficio, pues te va a corresponder directamente en la propia liquidación recibir ese beneficio. Aquí simplemente tendrías que hacer la solicitud porque se te olvidó aplicarlo cuando llevaste a cabo el cálculo, ¿vale? Importante, ¿qué implica esto de los 3 meses? Porque esta última frase tiene una carga de significado brutal. Te dice que de no efectuarse la solicitud en dicho plazo, se extinguirá este derecho. Esto no quiere decir que se extinga el derecho al beneficio sucesivo, sino que se extingue para esa liquidación concreta, ¿vale? Parecido a lo que veíamos antes de que la falta de ingreso de una cuota no afectaba a las posteriores y las demás se hacían en tiempo y forma, sino que solamente damnificaba al periodo no ingresado, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Aunque diga muy rotundamente de no efectuarse la solicitud en dicho plazo se extingue este derecho, lo que significa es que se extingue este derecho, pero para esa liquidación concreta en la que se te ha olvidado aplicar la deducción, ¿vale? Pero si tú a la siguiente liquidación ya lo haces bien, pues no hay problema. Esto es más fácil verlo desde la perspectiva de que realmente lo que se hace es un carácter retroactivo de 3 meses, ¿vale? Si tú se te olvida aplicar la deducción en febrero, en marzo, en abril, en mayo y te das cuenta en junio, ¿vale? Pues mirando atrás solamente vas a poder recuperar y solamente vas a poder llevar a cabo solicitudes de reintegro por 3 meses retroactivos, porque como van venciéndose cada 3 meses con respecto a la fecha de solicitud, es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo único que está redactado en aras de continuar desde que tú presentas esa solicitud de reintegro, ¿vale? Perdona, desde que tú presentas esa liquidación, ¿vale? En lugar de decirte que aplicarlo con carácter retroactivo 3 meses atrás, ¿vale? Quizás lo hacen un poco porque, bueno, pues no es lo mismo, como te digo, la fecha de presentación de la liquidación que la fecha tope en la que tú puedes cumplir con las obligaciones en materia de liquidación del artículo 29, ¿vale? Y por supuesto todo esto es por causa no imputable a la administración, es decir, porque sea culpa tuya. Si es culpa de la administración, evidentemente no tienes que llevar a cabo ninguna solicitud, ¿vale?
Este es el primer plazo, como te decía, de 3 meses, ¿vale? 3 meses para solicitar si no has aplicado la deducción. Y ahora, la administración se apiada un poco de si no es, diligente en resolver esa solicitud en caso de que aplique, ¿vale? Porque te dice de proceder el reintegro, ¿vale? Y lo que te dice es que si no procede en 3 meses desde tu solicitud, cuidado, no mezcles ahora el nuevo hito, ¿vale? Ahora el hito es la solicitud de ese reintegro, ante el hito era la fecha de presentación de la liquidación, ¿vale? Pues si no procede dentro de 3 meses a partir de la solicitud, lo que te dice es que el importe a reintegrar se va a incrementar con los intereses de demora que correspondan. Es decir, realmente está salvaguardando el bien del sujeto responsable, porque si se te olvida, te está dando la posibilidad de pedir, de solicitar el reintegro, ¿vale? Aunque solamente te dé 3 meses, no te lo da por mucho más plazo, pero bueno, no está mal, 3 meses. Y encima, además, te dice que si no procede a devolverte el reintegro en 3 meses desde tu solicitud, se van a añadir los intereses, ¿vale? Que ese sería el segundo plazo de 3 meses. Así que bueno, pues que sepas que el artículo 20 es súper importante, que tiene 3 aspectos fundamentales. El de estar al corriente en la fecha de la concesión, que es el apartado 1, el de que si se te olvida, bueno, vamos a ir por orden. El de que si falta alguna cuota posterior a recibir el derecho a ese beneficio, vas a perderlo solamente por esa cuota que has pagado, ¿vale? Que no has pagado, quiero decir, ¿vale? Pero no se pierde el derecho al beneficio, sino solamente para ese exclusivo, para esa exclusiva liquidación. Y el tercero es que si por causa no imputable a la administración olvidas aplicar esos beneficios, ¿vale? No se han deducido, pues vas a tener posibilidad de solicitarlo en 3 meses desde la fecha de presentación de la liquidación y que la administración, si no te lo devuelve en 3 meses desde esa dicha solicitud, le va a ingresar te va a añadir los intereses de demora, ¿vale? El apartado 2 es el menos importante de todo, porque lo único que te viene a decir es que todo se tiene que hacer por medios telemáticos, salvo que la tesorería expresamente autorice otros medios y otros soportes distintos al electrónico, ¿vale? Así que bueno, creo que hemos hecho una visión bastante profunda de este artículo 20. Es muy importante que lo tengas bien pues interiorizado y asimilado, porque en el supuesto práctico con lo que juegan son con la aplicación práctica, lógicamente, de estos conceptos, ¿vale? De la fecha de la concesión del beneficio, de la fecha de presentación de la liquidación, ¿vale? De la liquidación específica en la que no has satisfecho el pago y te van a jugar con que si se pierde el beneficio posterior o solamente ese, ¿vale? Así que, bueno, pues entendiendo absolutamente toda la carga normativa que llevan estos 4 apartados, pero ya te digo, los más importantes son el 1, el 3 y el 4, no vas a tener ningún problema en ser solvente a la hora de responder una pregunta relacionada con este artículo 20. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en próximos vídeos. Chao.